Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor, buenos días, Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y además nos ven en señal de televisión abierta en RPC Televisión Canal 4. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2021. Y siguieron llegando las vacunas, Flor. Esta madrugada llegaron más de 78,000 dosis y en la conferencia de prensa ayer se anunció que durante este segundo trimestre se espera recibir más de 1 millón de dosis de vacunas para el programa ampliado de inmunización, específicamente para las vacunas contra el COVID-19, lo cual es una buena noticia porque, como dijimos ayer, seguimos entre los primeros 3 países de Latinoamérica que avanza a buen ritmo en el plan de vacunar a la población para tratar de lograr la deseada inmunidad de rebaño. Sí, eso es esperanzador. Los números también me parece que están bastante mejor. Me parece no, estaban bastante mejor. Pero no hay que bajar la guardia. Por supuesto, porque bien lo dijo el ministro ayer, hay cepas pululando por ahí. Por otro lado, se autorizó la presentación de grupos musicales y orquestas de 6 miembros en restaurantes, bares al aire libre, pero respetando el aforo. Y yo me pregunto entonces qué hace falta para que haya eventos. Si es lo mismo. O sea, si puedes ir al cine con un aforo de 25% y puedes ir al restaurante con un aforo de 25%, ¿por qué no puedes hacer un evento con aforo del 25%? Bueno, los eventos siempre es más complicado mantener el orden, el distanciamiento, etcétera, y eso se entiende. Salvo no sé, que sea, depende full de qué tipo de evento. Sí, salvo que sean eventos con sillas. Sí. Ya cuando es bailable la cosa, ya de salida de un baile ya mantener el distanciamiento es complicado. No me refería a baile, me refería a conciertos, etcétera, sí, son eventos, simplemente elección de junta directiva de tal cosa. Eso se puede hacer siempre y cuando se cumpla con en este momento no se puede hacer. No se pueden hacer. En este momento no, por eso te digo, ¿por qué puedes ir a un restaurante a escuchar música en vivo, pero no puedes reunirte con esa misma cantidad de gente en un espacio incluso abierto? Bueno. No sé, me parece que es curioso. Hubo varias cosas importantes ayer. Sí, espérame, déjame para concluir con el tema del coronavirus y por qué tenemos que seguir cuidándonos y reforzando y no bajar la guardia y mantener las medidas de seguridad. Uh-huh. Me imagino que todos están al tanto de la situación dramática en India. En India, en la nueva herramienta de Worldometers, no, para que dimensionemos, que es el Wiki Trends, es decir, la semana en números acumulados de la última semana, en los últimos 7 días, en India ha habido 2.379.000 casos nuevos, casi la mitad de todos los casos del planeta en India. Es decir, es increíble. Se dispararon durísimo. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, en ese mismo lapso hubo 399.000 casos, en Brasil 395.000, en Turquía 325.000 y en Francia 194.000. Es decir, India es impresionante. Sí. Y por eso los ojos del mundo ahora están puestos en India. ¿Pero qué pasó en India? Bueno, yo creo que hay un poquito de todo, porque aparte de la nueva cepa que dicen que hay desarrollada en la propia India, India es un país de 1.300.000, 1.400.000 habitantes, que además es una democracia, a diferencia de China, que hay más gente, pero que hay un control mucho más férreo por parte del gobierno. Parece ser que hubo unas celebraciones religiosas, Flor, y ustedes saben que los indios son muy místicos, y entonces las celebraciones religiosas están en la lista, digámoslo así, de sus prioridades. En la lista están en los 3 primeros lugares, ese tipo de reuniones religiosas. Y en esas reuniones religiosas se produjo un fuerte contagio masivo en diferentes puntos de la India. Ese es uno de los aspectos. Lo otro es que es de por sí un país en donde hay mucha pobreza y mucha pobreza en una población de 1.400 millones de habitantes, pues imagínense ustedes de cuántos pobres estamos habiendo. Entonces, mantener medidas de seguridad, de limpieza, de aseo, de distanciamiento, etcétera, se torna mucho más complicado. Entonces, lo único que nos queda es desear que la ayuda internacional que ya está siendo canalizada a India, por ejemplo, oxígeno, a pesar de ser el primer productor de oxígeno del planeta, no les alcanza para la cantidad de enfermos. Que se les ha salido de las manos. Brasil también no está bien, bueno, no comparado con India,
Pero Brasil está poniendo... Sí, pero fíjate, mientras en Brasil en la última semana se disminuyeron los casos en 12%, sí, en India aumentaron el 37%. Sí, pero la mortalidad es mayor en este momento en Brasil. Entonces es terrible la situación. Así que nosotros... Por alguna razón, India tiene más casos, pero menos muertos, incluso que Brasil. No sé en el número absoluto. Eso es lo estaba leyendo hace un rato. Bueno, en todo caso, usted mantenga las medidas de distanciamiento, use la mascarilla, incluso aquellos que están contentos porque la CDC en Estados Unidos han establecido que las personas que ya están vacunadas con la doble dosis de Pfizer o la única dosis de Johnson & Johnson, ahí esa vacuna acá a Panamá no ha llegado todavía, pueden salir al aire libre sin mascarilla, etcétera. Usted manténgase usando la mascarilla, evítese un problema y evite ser usted también un foco de contagio. La canciller anunció ayer que van a llegar 6 millones de vacunas en 6 meses. Eso es una buena noticia y es un paso en la dirección correcta de la inmunidad de rebaño. Aunque la seroprevalencia es más del 40%. Habría que ver si con esta cantidad de vacunas en unos meses deciden implementar el turismo de vacunas para reactivar la industria del turismo, que está hasta la guacherna en Carnaval. Sí, vamos a llegar tarde a esa industria de turismo de vacunas también, porque se entiende, o sea, los países que tienen más potencial, más capacidad económica, que han hecho los contratos grandes con las principales farmacéuticas, porque, por ejemplo, Estados Unidos, que es una potencia mundial, tiene una cantidad de dosis compradas de todas las vacunas. Entonces allá pueden darse ese lujo de turismo de vacunas, pero acá, tú te imaginas, Flor, el ruido político que causaría una promoción de turismo de vacunas. La gente que no ha sido vacunada, de sectores menos favorecidos de la población o de los sectores que por la edad todavía no pueden ni siquiera aspirar a vacunarse con la AstraZeneca, que es voluntaria, pues no les caería nada bien. Es decir, es una decisión políticamente muy difícil y se entiende. Primero hay que tratar de vacunar a la mayor cantidad de nuestra población y después, si sobra, entonces abrir la ventana para un eventual turismo de vacunas. Si tú hablas de 6 millones de vacunas en 6 meses, ya tendrías a 3 millones de vacunados allí, más el millón y pico de antes, tendrías en teoría vacunada al 100% de la población, cuando sabemos que no todo el mundo se puede o se quiere vacunar. Eso incluye niños, y no tenemos esa cantidad ni siquiera de panameños. Pero bueno, ojalá... por supuesto, la prioridad son los panameños. En cuanto al coronavirus, las enfermeras se van a paro hoy. ¿Qué les parece esa...? Increíble. Es surreal. Inaudito, increíble. Eso ni en... Es insultante. Mientras se renueva el contrato para 122 médicos cubanos para seguir apoyando en el tema del COVID, y ese estoy seguro que el cheque sí sale puntualito hacia el gobierno de Cuba, a nuestras enfermeras entonces se les escamotean los pagos. Yo la verdad no entiendo la lógica, no puedo entender tampoco que se trate de un tema burocrático, porque en estos momentos esa tiene que ser la prioridad de cualquier gobierno, pagarle a las personas que están en primera línea de batalla. No puede ser posible. Ahora, las enfermeras conscientemente han dicho que van a paro, pero que van a seguir en la labor de vacunación. Solamente en vacunación y en urgencias. Hay muchas otras cosas importantes. Y yo agradezco lo que están haciendo las enfermeras, porque eso es responsabilidad. Y no tienen otra manera de presionar ya. Mira, yo voy a tratar de encontrar algo que me escribieron. No solamente son las enfermeras, y a eso voy. Yo recibí una denuncia aquí que de verdad a mí me paró los pelos. Voy a ver si la encuentro por aquí. Porque yo se las quiero leer, en verdad. Es una cosa loca lo que están pasando los médicos aquí. No pareciera importarle al gobierno absolutamente nada con ellos. No la encuentro ahorita, la voy a encontrar y se las leo. Ahorita la voy a encontrar en algún momento de mi vida. Pero ayer habíamos comentado casualmente, Flor, el impago, que además es una cifra que es realmente una pequeña. Bobada, oye. Creo que son 58.000 balboas, algo así. O sea, cuesta menos que una camioneta de esas que están alquilando. Entonces sale el ministro ayer, Alexander, a decir que es que las cifras de gobierno están mal. ¿En serio? ¿Y qué han hecho para reducirlas? Absolutamente nada. Siguen gastando como si aquí no hubiera pandemia. O sea, aquí no ha habido nada para ellos. Entonces, siguen cobrando hasta el último centavo. Y las enfermeras tienen que irse a paro porque no les pagan. Increíble.
No hay un solo ahorro. Es imperdonable. Mira, la asamblea comprando cortinas. Explícame. ¿Cuándo fue la última vez que uno cambió las cortinas de su casa? Ese edificio no tiene ni 10 años. Te aseguro que en pandemia muy pocas personas pueden darse ese lujo. Pero la asamblea es una fuente inagotable de derroche. Sí. Y a propósito de la asamblea, también hubo ayer 2 situaciones que se presentaron. Una en la comisión de asuntos judiciales o de credenciales y asuntos judiciales de la asamblea, en donde el diputado presidente de dicha comisión, Roberto Ábrego, tuvo un fuerte cruce de palabras con el diputado Juan Diego Vázquez, a quien le asistía la razón, quiero decir, al diputado Juan Diego Vázquez. Porque primero detectó que había diputados que estaban participando, diputados suplentes participando en dicha comisión y pretendiendo ejercer el voto, mientras sus principales estaban en el pleno también ejerciendo el voto, lo que es absolutamente ilegal, de acuerdo con el reglamento interno de la Asamblea. Primer llamado de atención. Segundo, puertas cerradas. Segundo, decidió por sí ante sí que fuera a puertas cerradas cuando, si se trata de una reunión de la comisión en funciones judiciales, pues eso se advierte antes, incluso públicamente a los medios, para que los medios estén afuera pendientes de las decisiones que se van a tomar. Pero no porque se le ocurra al diputado presidente en ese momento que iba a hacer la reunión privada, como él mismo la catalogó. Entonces ahí lo que ocurrió fue que se decretó un receso mientras se verificaban la situación. Otra cosa que he visto, Flor, a propósito de la asamblea, para dejar para ahora después el otro incidente, es que tienen ya el sistema electrónico de votación. Pero a la hora de contabilizar los votos, se contabilizan como si estuvieran dando el pupitrazo, en vez de decir y anunciar cuántos votos a favor, cuántos votos en contra, simplemente para que quede el registro. Es por gusto. Entonces, haber gastado millones de dólares en eso, porque eso no costó 2 cuadras. Simplemente el secretario en turno dice, ha sido aprobado, señor presidente. Ya eso lo podía decir con el pupitrazo igual. De eso no se trata el sistema electrónico de votación. Que muy bien que lo hayan adoptado finalmente después pero no sirve absolutamente de 30 nada años todavía. De estar intentando esto. Pero si no lo van a usar como Dios manda, pues es exactamente por gusto. Es como tener un Ferrari apagado, ¿no? en el estacionamiento de la casa. Sí, solo sirve para decir que tienes un Ferrari. Bueno, el siguiente incidente que vamos a comentar que se presentó fue que en la Comisión de Comercio, la diputada Zulay Rodríguez había preparado una mini turba, digámoslo así, unos manifestantes que iban a manifestarse en la comisión, y entonces el presidente de la Comisión de Comercio le impidió la entrada a dichos manifestantes, pero también a la diputada. Y ahí yo creo que la que tenía la razón era la diputada, porque a ella no se le puede impedir el acceso a los demás sí, como se lo ha impedido ella misma a otros manifestantes. A los demás, para tema de orden y de poder discutir en calma, se puede limitar el acceso a una comisión. Lo que no está bien es impedirle el acceso a un diputado de la República. Y ahí le asiste la razón a la diputada. Sí, pero por otro lado, ok, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es tema cerrado. Estamos de acuerdo. Pero es que tiene que ser una diputada llevando turbas a la asamblea. Sí, no. O sea, se nos está yendo de proporción todo en el país. Todo. Una cosa es que en la asamblea, en el pleno, estén las gradas porque es un órgano público, que las discusiones son públicas, que se transmiten por televisión, se transmiten por radio, y otra cosa es llevar turbas a comisiones a tratar de presionar indebidamente a los diputados que están ahí decidiendo y para entorpecer y canalizar la discusión. Esa es una estrategia muy vieja, una práctica además, mala práctica, sobre todo en recintos pequeños en medio de una pandemia. Además, recordemos, porque esos recintos de las comisiones son pequeños, son salones pequeños, y estamos en una pandemia. Entonces, bueno, que la asamblea siempre noticia, ¿no? Y nunca es para algo bueno. Sí, por lo general para malas cosas, desafortunadamente. Y siguen aprobando los proyectos, pues, en esta semana, tal como lo habíamos vaticinado el lunes, Flor, a balazo, y proyectos que por lo general no tienen ninguna trascendencia, sino que están en la agenda de algunos diputados. Los importantes, ahí siguen durmiendo el sueño eterno. Así es. Vamos a un cambio, ya volvemos, no se vayan. Esto es Cuarto Poder. Tercer Poder, porque Atenógenes no está. Olga. Hoy tenemos a Olga de Ovaldía, que es la directora ejecutiva de
Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, de la Fundación para la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional, organización que ha estado empujando desde hace años el tema de la transparencia en la gestión pública en Panamá. Buenos días, Olga. Hola, buenos días. Olga, quisiéramos tu evaluación ahora que termina el próximo viernes. Mañana. Jueves. Mañana jueves termina mañana jueves termina el periodo ordinario. Acuérdate que ellos son... sí, se me olvidaba. Ellos tienen elegancia y Francia. Ellos trabajan solamente hasta el jueves. Y mediodía, porque es que se cansan mucho. Bueno. Tu evaluación, si bien hay un foro en que uno de los auspiciadores es Transparencia Internacional para el viernes, un foro que organiza el IPEC con Transparencia Internacional, la Fundación Konrad Adenauer, la Embajada de los Estados Unidos, sobre cómo evaluar la gestión legislativa. Quisiéramos de parte tuya un anticipo de más o menos de cómo se evalúa la gestión legislativa en lo que va de esta asamblea, porque había muchas esperanzas por el hecho de que solo 15 de los antiguos diputados lograron la reelección y había una camada nueva de diputados de todos los partidos y una bancada independiente. Entonces, tu evaluación sobre el particular, Olga. Bueno, es un tema hiper complejo y que además, bueno, ya sabes que primero muchísimas gracias por darme el espacio de estar con ustedes aquí hoy en Cuarto Poder y especialmente a Tenógenes, que que no está aquí hoy, pero cuando le escribí sobre el tema que hoy hemos publicado un estudio y que es un tema que no se considera como noticia caliente, por así decirlo, pero que va al corazón de todo lo que nos pasa, inclusive lo que ha pasado en la Asamblea en esta sesión. Es una pregunta, hola Flor también, ¿cómo estás? Hola. Yo decía, no me vas a decir chao, por lo menos me puedes decir chao. Claro, te estoy diciendo, hola Florecita, ¿cómo estás? Mira, la pregunta como la plantean, y yo venía escuchando todo el análisis que hicieron antes, primero el análisis de las vacunas y luego el análisis de las incidencias que hubo esta semana nada más en la Asamblea, que ya creo que hemos perdido un poco la sensibilidad de escandalizarnos de lo que pasa en ese recinto. Es una pregunta bien compleja y quiero añadir que efectivamente el viernes tenemos un conversatorio organizado entre las organizaciones que estamos aliadas para hacer esto. Está IPEC, está Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, pero Espacio Cívico, que es como el paraguas de la organización que está haciendo ahora mismo observación directa de la conducta de los diputados. Creo que es bien importante entender que lo que estamos buscando es tratar de evaluar esa función legislativa, pero no solamente a título de las conductas personales de cada diputado, sino de la institución. Para eso, Guido y Flor, no nos podemos olvidar de cuáles son los roles principales que tiene un Congreso, una Asamblea, un Parlamento. Y son tres. El primero que todos conocemos es hacer la ley, es el rol de función legislativa. Pero ellos tienen un rol además por constitución en casi todos los países que tienen constituciones de república democrática como nosotros, y es una función de control, de contrapeso a los otros poderes del Estado. Uh-huh. Y la tercera, que es el rol que le da nacimiento a los otros dos roles, es la representatividad, la representación del electorado que los puso ahí. Entonces, cuando vemos la evaluación de las tres partes, de esos tres componentes, vemos que nuestra Asamblea, o sea, a mí, en mi opinión, esta no es la opinión de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que ya les diré en unos segundos cuál es, pero la observación de esta ciudadana es que ellos han fracasado completamente en su rol de institución de control. El rol de control que pudieron ejercer de forma, no solamente con lo que les da la Constitución, sino lo que le pudiera dar el sentido común, ese deseo de buscar el bien común con respecto a lo que ha pasado en los meses de pandemia. Ya vemos que la Asamblea no ha sido un contrapeso real, sino que ha sido inclusive cómplice de desmanejos y desmanes y excesos y abusos en las contrataciones públicas por parte del Ejecutivo, pero también lo último que hemos estado viendo en el muy famoso yo te rasco la espalda a ti, tú me rascas la espalda a mí. A eso iba. El tema de Arquesio Arias. Control, ¿no? Ahí han fracasado completamente en el rol que les da la Constitución
para que ellos puedan hacer ese contrapeso y podamos tener un contrapeso al poder, no un contrabalance. En su rol de representatividad de la ciudadanía, creo que también han fracasado. ¿Por qué? Porque ese rol de representación de la ciudadanía va a entender el bien común. Y si pudiéramos decir, bueno, pero ¿cómo defines bien común? Para ti es una cosa, para mí es otra. Digamos, por decir algo, algo objetivo, que los 16 objetivos de desarrollo sostenible fueran en la definición de bien común, que es como lo define hoy día Transparencia Internacional. Si una sociedad llega a alcanzar esos 16 objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen salud, educación, agua, protección del medio ambiente, protección de la industria y la empresa privada para que puedan crear puestos de trabajo, etcétera, tener una sociedad balanceada. Pero ¿qué ha hecho nuestra Asamblea? Nuestra Asamblea no ha estado representando la necesidad ni el bien común de la población en tiempos de pandemia. Y por último, la labor legislativa. Han hecho una labor legislativa muy pobre en relación a la pandemia, muy pobre. Ha habido como una distorsión en las prioridades y hemos visto además a nivel ya administrativo la planilla de la propia Asamblea y los gastos de la Asamblea subir más del 15%, que representan millones y millones y millones. Y cuando uno lo pone en contexto con las enfermeras, que parte el alma, como ustedes lo decían hace unos minutos, pero también la educación, el acceso de la población al Internet, una serie de cosas que deben ser prioridades, vemos que hay muy poco aporte, más un malentendido y una malentendida injerencia en las estructuras económicas del país que pareciera ser que a largo plazo puede traer resultados hasta más nefastos de lo que estamos viendo. Así que no pensaba hablar de ese tema hoy con ustedes, pero ahí está. Además, les doy una primicia. Fundación Libertad Ciudadana es parte de una red de organizaciones en 14 países que estamos haciendo la medición del índice de transparencia legislativa latinoamericana. Somos 14 países que hemos hecho una investigación paralela cada uno sobre 4 dimensiones de la función parlamentaria. Nosotros ya completamos nuestra investigación, la pasamos a la Asamblea para que ellos la vieran y vieran los resultados que pusimos, por si tenían algún argumento, algún documento, alguna opinión que dijeran no, se equivocaron. En la metodología de esta investigación está mostrársela al investigado, por así decirlo. La vamos a publicar en conjunto todos los países de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa el día 17 de mayo, con tablas comparables en 4 dimensiones, y ahí verán cómo ha sido calificada la transparencia y la gestión de la Asamblea Legislativa desde un estándar objetivo que se le ha puesto a todos los países de Latinoamérica por igual, sin dejar de mencionar que efectivamente la pandemia ha cambiado las reglas del juego para todos, y en muchos países las asambleas han logrado crecerse ante la adversidad y poder dar respuestas a la población desde el punto de vista de su rol como agente de representación de la voluntad popular hacia el bien común, y en países como los nuestros no ha sido así. Quiero pasar al Perdón que ha sido como un tren que salió del andén y no sin frenos, pero es que es tanta información, disculpen. Y hay un montón más de información. El caso Arquesio Arias, que hace un ratito hablabas de este problema que hay entre el juzgamiento de diputados y magistrados. Y quiero pasar al Ministerio Público. Se han ido como moviendo un poco más las cosas. En el judicial, por ejemplo, la audiencia de Blue Apple se canceló, ¿ok? Y no se multó a los abogados que no fueron. Entonces el sistema está hecho como para que los malos ganen. Bueno, ahí nuevamente nosotros el año pasado hicimos una publicación que está en nuestro sitio web, está disponible para el que quiera entrar a bajarla en forma de folleto PDF, y también pues tratando de analizar los tiempos de la justicia con lo que venía con el caso de Odebrecht. Ese análisis, que está basado en las prácticas y en las normas que juzgan los procesos en Panamá, también se le aplica a Blue Apple. Para nosotros es terrible que la aplicación, el Código Procesal solamente tiene 3 artículos que se refieren a la conducta de los abogados en los casos.
Y esos 3 artículos indican que existe potestad para el juez para multar a quien indebidamente y temerariamente bloquee los procesos a través de repetidas, digamos, incidentes cuyo único objetivo sea dilatorio. Y nosotros vemos que eso no se hace en Panamá. Adicionalmente, tenemos un colegio de abogados, obviamente la colegiatura no es obligatoria, pero tienen, en teoría, creo que no es un tribunal, tiene otro nombre, de ética y conducta de los abogados. Nosotros tenemos que empezar a exigirle a esos, entiendo que ya son casi 30.000 abogados en la República de Guido, no estoy muy segura del número, como que todos los días se gradúan 1.000 abogados más. Entonces no hay manera de que formalmente ellos tengan los abogados que cometen de forma repetida esas prácticas tengan sanciones. Por darte un ejemplo, en los Estados Unidos, en ciertas cortes, cuando un abogado hace algo como eso, mete un incidente que demora el proceso y además el juez tiene que tomarse el tiempo de leerlo y fallar sobre el incidente, el juez puede decidir que el incidente fue temerario, que no había causa verdadera de antemano. Y a ese abogado va a tener que enfrentar las costas, lo que le costó al Estado, el tiempo que perdieron viendo su incidente. Le viene una sanción de parte de la colegiatura obligatoria, lo que allá se llama el bar, y le viene una multa. Si repite actuación, hay estados donde inclusive por 2 actuaciones de esas o 3 actuaciones seguidas, donde hacen perder el tiempo de la corte, el abogado se puede ver enfrentado a que le suspendan su licencia de ejercicio de la profesión por un tiempo como parte de la multa. Si nosotros no encontramos la manera de que los abogados tomando en cuenta, y por favor el que me va a escribir diciéndome que yo hablo de la democracia y los derechos, pero no creo en el debido proceso, creo en el debido proceso. Pero delante de la palabra proceso está debido. Dentro de debido proceso no se puede factorizar estas actuaciones realmente que son desleales con la propia justicia, porque un abogado de la defensa también es un oficial de la corte y de la justicia. Entonces sí, tú tienes toda la razón. Yo hasta que no encontremos la manera de parar ese tipo de prácticas, aquí los casos se pueden hasta prescribir, porque en nuestra ley el tiempo que corre para la prescripción no se detiene sino hasta el llamamiento a juicio. Y el llamamiento a juicio está supeditado a esa primera audiencia. Si no se da esa primera audiencia y se pospone y se pospone y se pospone, sí, es una cosa muy, muy preocupante. Y en cuanto al Ministerio Público, Olga, ayer teníamos aquí una discusión, un debate de ideas sobre si las cosas en el Ministerio Público se han ido destrancando porque era el camino natural de las cosas, o si en verdad Ulloa las tenía trancadas. O sea, si es casualidad que ahora con Caraballo todo haya salido, o es que simplemente se destrabó intencionalmente los temas. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, yo creo que es una duda que tiene la República entera. Ojalá, a veces yo sí quisiera tener una bolita de cristal y poder entender los inexplicables que ocurren en este país a todo nivel, pero, y también aquí recurro un poco a Guido en el sentido de que como abogados nos toca siempre adherirnos a los hechos. Ahí hay hechos que yo no conozco, así que no me atrevo ni a opinar. Sí puedo pensar que tratándose de un fiscal que venía de la propia institución y que estaba en ejercicio de la posición de fiscal dentro de la propia institución, haya quizás un manejo interno que pudiera favorecer esto, pero nosotros nuevamente desde la Fundación ya tenemos varios meses de estar haciendo cuestionarios, pidiendo información, acceso a la información, que hemos recibido respuestas, por cierto, que nos dejan todavía con más preguntas, pero estamos, igual que ustedes, tratando de entender cuáles son los tiempos del Ministerio Público y también que yo creo que aquí entra en juego algo que está por encima o precede tanto al ex procurador como al procurador en ejercicio ahora mismo, y es la estrategia de acumulación de casos. Desde una observación y tomando en cuenta que no soy penalista ni experta, la estrategia de acumulación de casos que puede obedece a distintas razones, una de ellas la falta de recursos en el propio ministerio.
en el propio Ministerio Público. La acumulación de casos ha sido una estrategia que va a haber que estudiar si en realidad ha traído más beneficio que más complicación, que la habilidad de abrir el camino hacia la aleatoría del caso, la acumulación de las pruebas y la generación de la vista fiscal. Porque son casos gargantuescos que generan además una vulnerabilidad terrible al caso, porque al acumularlos, cualquier cosa que detiene la audiencia, cualquier cosa que detiene la investigación o el proceso, ahí puede haber 60, 70 causas que pudieron ser 70, 60 causas separadas. Obviamente nuestro Ministerio Público no tenía los recursos para enfrentar cada caso separado, pero si fuera la acumulación de casos, realmente va a haber que estudiarla y llegar a una conclusión o llegar a una recomendación de mejores prácticas con respecto. Perdón que mi perro se volvió loco. Bueno, sí, no, yo lo que planteaba era que, y lo he dicho desde el principio porque además le he dado seguimiento a estos casos por obvios motivos, y he leído en los medios de comunicación y en los reportes del Ministerio Público y del órgano judicial cómo esas vistas fiscales, primero es noticia cuando se cierra una investigación, porque además es un término perentorio que está establecido en la ley para el cierre de la investigación. Y segundo, esas vistas fiscales estaban siendo preparadas desde mucho antes de que hubiera el cambio de procurador y se anunció en octubre del año 2020 y en diciembre del año 2020, cuando todavía era procurador Ulloa, que estaban terminando de preparar las vistas fiscales para remitirlas al órgano judicial. Es decir, la evidencia empírica a mí me indica que el hecho de que hubo cambio y entonces después salió la vista fiscal de New Business y después la de Odebrecht fue simplemente una coincidencia. No es que llegó Caraballo y hasta un meme le hicieron que Flash Caraballo. No, eso no funciona así. Para las personas que conocen cómo funciona el sistema, eso no funciona así. Eso incluso estaba gran parte de lo contenido en esos expedientes inmensos de algunos de más de 1000 tomos, estaba preparado desde la anterior procuradora Kenia Porcel. Sí, pero tú dices eso es desconocer. Sí, yo no seré abogada como tú, pero tengo tres dedos de frente. No, es que hay mucha suposición, Flor, y uno no hace... La vista fiscal venía saliendo y no salía. Y porque venía saliendo, estaba en el pipeline, y entonces las cosas salen cuando salen, no cuando uno cree que van a salir. Entonces, pensar que el procurador Caraballo tiene poderes mágicos y destrancó algo que estaba trancado, eso no es cierto. Aparte de que había pendiente una traducción, en el caso de Odebrecht, de una asistencia jurídica internacional. Y esa fue parte del atascamiento, si se quiere. Bueno, el presupuesto se quitó para traducir esas asistencias internacionales. El Ministerio Público nunca ha tenido presupuesto para traducir. Comenzando por ahí. Es que por eso te digo que hay que conocer. Los recortes no lo hace el procurador, los recortes los hace el MEF. Entonces, por eso es que uno no puede sacar conclusiones con base en suposiciones, porque puedes equivocarte. Ese es todo mi punto. ¿Qué opinas tú de ese punto? Y Olga, que es abogada, sabe lo que estoy diciendo. ¿Qué opinas de ese punto? Ahí hay varias cosas que nuevamente entran a la complejidad de los casos. Y yo entiendo que a veces se quieren tener respuestas más rápidas, más sencillas, más simplificadas de cosas que realmente algunas se pueden simplificar. Bueno, los que son expertos en comunicación, su gran expertise es coger un tema muy complejo y simplificarlo para poder llevar el punto central de la información. Aquí hay cosas que pueden generar cierta confianza, como por ejemplo que los equipos que han estado trabajando en estos grandes casos han sido los mismos. Es decir, han cambiado los procuradores, pero los equipos de trabajo siguen siendo los mismos. Yo creo que lo que más genera esa especulación, vamos a decir, esa reflexión que puede venir de distintos ámbitos, hoy la verbalizas tú, pero no es una preocupación que es tuya nada más. Esto ha estado reflejado en todas partes con respecto a si la cabeza del Ministerio Público es realmente quien de verdad establece la velocidad de los tiempos y la voluntad de hacer las cosas. Bueno, digamos que es el que puede presionar o no presionar, ¿no? Bueno, es que tenemos instituciones en las cuales la ciudadanía tiene muy poca confianza, y una de las razones para que haya poca confianza en las instituciones nuestras, que tienen una muy frágil institucionalidad, y perdón la cacofonía de la palabra, la razón es que así como tenemos un presidencialismo en otras esferas, también lo tenemos en las instituciones. En las instituciones, por ejemplo, el Ministerio Público, a pesar de que ha habido cierta estabilidad
con los fiscales que están nombrados haciendo los casos, la realidad es que el propio ministerio adentro suyo no tiene una carrera de oposiciones y concursos para los fiscales que les garantice los puestos donde están, que no estén supeditados al nombramiento, libre nombramiento y remoción, como si fueran personal de confianza de un despacho superior de quien llega a la cabeza de la institución. Entonces, ese tipo de cosas sumadas a que efectivamente nosotros vemos que las instituciones acá tienen los tiempos y los términos y las voluntades de sus cabezas, pues genera esa suspicacia. En el caso de la vista fiscal de Odebrecht, por ejemplo, a diferencia de la Blue Apple, efectivamente, y recuerdo la fecha porque fue un informe que levantamos, el 25 de octubre, el entonces procurador, el ex procurador, salió diciendo que a más tardar diciembre ellos tenían la vista lista. El 30 de diciembre o 31, ya venía cerrando el año, dijo que iban a demorar unos meses más. Y luego vienen todas estas presiones o todas estas circunstancias. Sigue siendo un signo de interrogación de entrada y salida, con un vacío en el medio, de por qué renunció el procurador Ulloa. Las razones que él puso en una carta, es difícil para cualquier persona que ha seguido todas estas trayectorias tomarlas como última razón o razón real. No dudo que le haya tenido sus razones personales, indudablemente las tiene que haber tenido, pero a nivel de institución, puso a la institución en una situación más frágil de la que ella estaba. Así que a mí no me extraña que haya mucha duda en todos los entornos y ámbitos en relación a cómo se va a mover la institución ahora bajo un nuevo procurador y todavía un procurador que está actuante, o sea, ocupando el puesto en ejercicio, no un nombramiento permanente. Así que entiendo la preocupación, pero también me adhiero al hecho de que si uno sigue los hechos, pues ya tenemos la vista. Y cuando tenemos la vista, además vemos cosas absolutamente técnicas, como por ejemplo como el foliaje de la vista. No es fácil foliar a mano 2.000 expedientes. Hay cosas que realmente son de lo gargantuesco que son los casos. Bueno, Olga, otro tema, y creo que el tema que no se nos puede quedar por fuera, el estudio que ustedes presentan sobre el registro de beneficiarios finales, que era el objeto de la entrevista, y no hemos tocado ese tema. Que no se nos puedan esconder, es el hashtag. Que no se puedan esconder, es el hashtag de ese para estudio. Este tema es que no se puedan esconder. Nosotros hemos estado trabajando el tema, y te hago un pequeño paréntesis, todo lo que ustedes han mencionado hoy acá, desde la llegada de las vacunas, y ahí tenemos que ver el tema de las compras y otras cosas más que todavía no están transparentadas, hasta por qué es posible que haya dinero para cosas que son totalmente, que el sentido común nos dice que son totalmente superfluas. Innecesarias. Innecesarias y no haya para cumplir con nuestro cuerpo de enfermeras. Sí. Cuando ellas hicieron ese reclamo público, que se fueron caminando pacíficamente en enero. Y sin dejar de atender pacientes. Nunca han dejado de atender pacientes. Yo te voy a decir, aquí voy a hacer un paréntesis que bueno, también uno si es feminista, uno es feminista dentro de la casa, en la calle, donde sea. Yo creo que esto se da en ese gremio porque la mayoría de ellas son mujeres. Y no porque sea discriminatorio, hay muchos enfermeros y graduados, inclusive varones. Pero este es un gremio que en su mayoría, en el espacio de toma de decisiones, hay muchas mujeres. Y hay esa lealtad. ¿Tú crees que eso tenga que ver? Bueno, lo que pasa es que las mujeres de por sí, en nuestra cultura, las mujeres, que no es que sea natural trabajo para ellas, pero es un tema cultural. Nosotras, o las mujeres, sobre todo en Panamá, somos las que llevan la mayor carga de cuidados en el hogar, tanto de los niños como de los adultos mayores, como de personas que lo necesitan. Es decir, es más, creo que hay una estadística, es más del 70% de los trabajos de cuidados, remunerados y no remunerados, los llevan las mujeres. Allí hay un tema importante en la lealtad y en la solidaridad de seguir prestando el servicio en un momento que se necesita. Cuando ellas hicieron esto en enero, realmente yo sentí que era un momento de quiebre para las prioridades del país. Han pasado, estamos en abril entrando a mayo. ¿Cómo es posible que esto se esté dando? Aquí hay una distorsión completa de las prioridades.
Esto, ¿cómo nosotros lo amarramos con el tema de beneficiarios finales? Sobre todo porque en pandemia comenzamos a oír el discurso de que, oye, estos temas de la transparencia y la anticorrupción, esto hay que ponerlo en el puesto de atrás del carro, porque ahora lo más importante es salvar la vida, la salud, eso está en el puesto de adelante. Pero ¿qué nos ha pasado con la proveeduría, las compras públicas y todo lo que tiene que ver con el alivio de la salud en el país y de la crisis? Que con todo el tema de las contrataciones directas, esto va al corazón de quién se está beneficiando, quién está recibiendo esos dineros que deberían estar siendo utilizados en otras cosas. Entonces, uniéndonos a un movimiento que hay mundial, que ha venido, se ha exacerbado, se ha acelerado a través de lo que ha pasado en la pandemia en muchos lugares, no solo en Panamá, queremos poner en el centro del debate público que en Panamá necesitamos que se implemente el registro de beneficiarios finales. ¿O qué son los beneficiarios finales? Los verdaderos accionistas, los verdaderos dueños de las empresas. Hoy empezamos una campaña hace 2 semanas que vamos a continuar por varias campañas más. Tú sabes, uno se arropa hasta donde le da la manta. Entonces yo estoy como la cucarachita mandinga con mi realito viendo dónde lo pongo para poder llevar este tema. Y tenemos una campaña bastante humilde, pero ojalá sea efectiva en redes sociales y en plataformas digitales, tratando de promover la idea de que si nosotros no tenemos un registro de beneficiarios finales, siempre van a tener dónde esconderse. Y no estamos hablando nada más de cosas gigantescas como el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo. Estamos hablando de cosas locales específicas. Desde el que coge una sociedad y esconde sus fondos ahí para no tener que pagar la pensión alimenticia de los hijos que se da en este país, casos específicos que se dan, hasta un contrato de compras públicas o proveeduría públicas en tiempo de pandemia por contratación directa, donde uno va a entrar a la DGCP y ve que la sociedad no tiene reportado quiénes son sus dueños verdaderos. Entonces, este es un tema importantísimo. Nosotros hoy estamos publicando un estudio de la autoría es una investigación que ha hecho el doctor Barzallo con una excelente abogada experta en cumplimiento que se llama Ivy Solís, que tuvimos la suerte de poder sumar a este esfuerzo, y hemos publicado un estudio que lleva un relato de todas las advertencias que Panamá viene recibiendo desde el año 2000 sobre los temas de cooperar con detener los flujos ilícitos, cómo se compara, cómo estamos nosotros con otras legislaciones que también han tenido que implementar registros de beneficiarios finales, cómo se compara Panamá como en la Sociedad de Naciones o en la Comunidad de Naciones, vamos a decir, por ejemplo, lo que hablábamos de las asistencias judiciales. El tema del registro de beneficiarios es esencial en las asistencias judiciales, tanto cuando nosotros lo pedimos de afuera para Panamá como cuando nos los piden. Temas como el que acabamos de ver de la caja de ahorros, es esencial poder entrar a verificar o tener manera de investigar quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades fantasmas que se usan para estas cosas. Y siempre estamos en Panamá correteando los casos después que pasaron, desde la judicialización y desde los juicios, tratando de buscar algo que ya pasó. Blue Apple, creo que el reporte es más de 27 sociedades anónimas fantasmas. Odebrecht, 300 y tantas, dijo Tacla, que habían creado para todo el entramado. New Business, nuestros diputados tienen a 2 manos sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, fideicomisos, organizaciones sin fines de lucro, manejando cosas, bienes y dineros que no tendrían por qué tener digamos, instrumentos jurídicos para poder manejar dinero discrecionalmente. Es decir, es un tema central que en pandemia se ha hecho todavía más importante porque los recursos no deben ser desviados. Para la recuperación, esos recursos, cada centavo va a ser esencial. Nuestro estudio está en el sitio web libertadciudadana.org, está disponible para bajar a quien lo quiera utilizar con una licencia de Commons de libre uso, nada más con la atribución de la fuente. Ojalá sea objeto de discusión y análisis, porque realmente si nosotros queremos salir de las listas, pero también si queremos saber a dónde van esos recursos, necesitamos poder transparentar quién se está beneficiando con esos contratos y a dónde van a dar esas platas. Así es. Olga, tenemos que irnos.
te agradezco. Vamos a cambio, no se vayan. Que no se puedan esconder. Vamos de regreso con Maggie Flor. Tienes un anuncio muy importante que no puede dejar de hacerse antes de terminar el programa. Sí. Esta noche hay un nuevo panel de Rompamos el Silencio. Va a transmitirse a las 6 de la tarde por ECO y a las 8 el ECO es Canal 28 a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la noche por Oye o por los canales de YouTube y las redes sociales de Rompamos el Silencio. Así que los esperamos. Va a haber 6 expertos que van a aclarar sus dudas. Así que los esperamos. Que tengan buenos días. Hasta mañana.